Muy buenas tardes a todas y todos y bienvenidos, bienvenidas a esta sesión informativa del Máster en Formación del Profesorado en Gastronomía. Bueno, para dar inicio a esta sesión, quiero comentaros que, aproximadamente durará media horita y principalmente os contaremos en detalle las características de este máster universitario. Y luego dedicaremos unos minutitos también a responder a esas consultas, dudas, preguntas que podáis tener. Y para eso os queremos solicitar que durante la sesión podéis ir realizando todas esas preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que veis en el inferior de la pantalla, ¿vale? Para que, como os decía, al finalizar la sesión dediquemos unos 5 minutos para responder a esas consultas que podamos tener sobre este máster. Sin más dilación, quiero presentaros a las coordinadoras de este máster, quién mejor que ellas, ¿no? Que nos cuenten las características en detalle de este programa formativo. Desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Arantxa Mongelos, muy buenas tardes, y desde la Facultad de Ciencias Gastronómicas, aquí en Mondragón Universitatea, la Universidad de Mondragón Universidad, Anaís Iglesias. Muy buenas tardes a las dos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes y buenos días para aquellos que están. Buenos días para aquellos que nos ven desde el otro lado del charco, ¿verdad? Sí, que hay unos cuantos, sí, sí, sí. Os doy la palabra, adelante. Gracias, Amaya, muchas gracias. Bueno, voy a compartir la presentación que tenemos preparada para hoy. Espero que podáis verla bien, todos y todas. Bueno, pues buenas tardes, buenos días. Como os comentaba nuestra compañera Amaya, bueno, el objetivo de la sesión de hoy era, contaros un poquito más en detalle en qué consiste este máster universitario, ¿no?, de formación de profesorado en gastronomía, explicaros un poquito las materias, explicaros un poquito el proceso, las herramientas que vamos a utilizar y que también sea un punto de encuentro en el que podáis dejarnos vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestras sugerencias para que también podamos aclararlas, ¿no?, y disiparlas en medida de lo posible. Os acompañamos, como decía Amaya, yo soy Anaís Iglesias desde Basque Culinary Center y nos acompaña también mi compañera Arantxa Mongelos desde la Facultad de UESI de Mondragón, de la Universidad de Mondragón, y las dos somos las coordinadoras de este máster, que esta ya es su segunda edición, así que también es un motivo de celebración para nosotras que estéis todos y todas aquí al otro lado de la pantalla. Y no vamos a retrasar mucho más el comienzo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este máster de formación de profesorado en gastronomía? Y es un debate que yo creo que solemos mantener, ¿no?, ambas facultades en esta universidad y muchos profesionales. Y es que el futuro de la gastronomía está cambiando, el futuro de la educación también está cambiando. Tenemos que hacer frente a nuevos retos, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de actuar, nuevos marcos mentales. Y sentíamos en ese punto también un poco la obligación de proveer de esas herramientas, ¿no?, a las personas que van a educar a esos profesionales del futuro. Entonces, bueno, si hablamos de objetivos que nos marcamos con este máster, enmarcados en esa principal de dar respuesta a esos retos del futuro, hablamos de intentar que a estos profesionales, que vosotras, ¿no?, desarrolléis un pensamiento crítico, creativo, innovador e interdisciplinar o transdisciplinar, ¿no?, entendiendo que la gastronomía en concreto es como una intersección de diferentes ciencias, de diferentes artes, para dar respuesta a estos retos que son diversos y son complejos, ¿no? Y hay que generar también una nueva manera de pensar en relación a ello. Otro objetivo que nos marcamos también sería el conocer el contexto, los procesos de enseñanza, aprendizaje, es decir, profundizar un poco más en qué es el contexto educativo o cuál es el contexto de esa experiencia educativa, ¿no? ¿Cuáles son los procesos de enseñanza, aprendizaje? ¿Dónde están las claves? ¿Dónde están los momentos quizá donde más debiéramos de incidir como educadores y educadoras dentro de ese proceso? Trabajaríamos las competencias de la función docente y la facilitación del aprendizaje en gastronomía. Ya cambiamos un poco también la perspectiva de lo que entendemos que es una persona docente, ¿no? Y entendemos que también es una persona que facilita, que acompaña, que tutoriza. Tenemos que desarrollar competencias que nos ayuden a entendernos como educadores y educadoras en ese rol también y enfocarlo un poco en esa manera para poder sobrevenir estos retos de futuro que cada vez están más cerca. Decimos de futuro, pero ya están aquí la mayoría, la verdad, ¿no? Y por último también, y muy relacionado con todo lo anterior, hay que dar respuesta, ser capaces de diseñar un nuevo concepto de educación, un nuevo concepto de
acompañamiento vinculado en ese caso a la culinaria, ¿no? A las ciencias gastronómicas, de tal manera que seamos capaces de implementar proyectos que sean innovadores, que realmente atajen, ¿no? De una manera también se enfoquen a resolver la problemática futura, es decir, que los futuros profesionales adquieran las herramientas que van a necesitar para realmente poder desenvolverse, ¿no? En el futuro sector de la gastronomía. Bueno, parecen objetivos muy amplios, pero básicamente están todos muy concentrados, ¿no? En un mismo punto de vista. Arantxa, tú también que si quieres compartir también tu visión, y es que realmente tenemos que cambiar un poco el enfoque, ¿no? De lo que venimos entendiendo que es educación en gastronomía, porque la propia educación lo está demandando, nuestro rol como educadores se está cambiando y los profesionales del futuro no son los que tenemos ahora. Sería un poco el objetivo de este máster. Sí, no, un poco es ir ahondando en ese nuevo rol que como docentes, vale, docentes de gastronomía, no pueden ser futuros gastrónomos, pero desde la docencia, desde la perspectiva del docente, ¿no? Y bueno, pues hay un poco los objetivos que podéis ver en la diapositiva y que se explicaba perfectamente Ana. Seguimos ya Vale, sin entonces, más prácticas. sí, un poco, bueno, para situarnos, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos del máster de formación profesional docente en gastronomía, estamos hablando de un máster oficial. Como máster oficial consta de 60 ECTS, los créditos de European Credit Transfer System, ¿sí? Y el periodo lectivo sería desde septiembre de 2023 a junio de 2024. Esto sería lo que fuera en una convocatoria normal, ¿sí? Bueno, hay un periodo de desarrollo de proyecto, ahí ponemos más o menos unos 4 meses. El periodo de desarrollo de proyecto, básicamente lo que tenemos que decir es que no es una cosa que se concentra al final del curso, sino que es una cosa que el proyecto se va construyendo desde comenzado el curso. De hecho, por ejemplo, en estos momentos nuestros alumnos que están en la edición de este año están todos ya trabajando en sus proyectos fin de máster, ¿vale? No es una cosa, y todavía tienen actividad académica que tienen que seguir desarrollando, ¿vale? O sea, si ponemos 4 meses, más o menos, ¿qué es lo que puede ser? Con 2 posibilidades. ¿Por qué ponemos 2 posibilidades? Porque unos pueden, pues por necesidades y porque el curso les va todo muy bien, deciden presentarlo julio sería la presentación del proyecto. Y otra posibilidad es, bueno, decir, bueno, pues yo o nosotros en mi grupo decidimos que no podemos llegar a julio y lo hacemos a finales de septiembre, primeros de octubre, ¿sí? Entonces, sí que es en un periodo más o menos de unos 4 meses, pero incluso yo diría que más, porque empezamos a hablar del trabajo fin de máster desde muy avanzado, o sea, comienzo del máster, ¿vale? Intentando ayudar al alumno, a la alumna, al estudiante, a que vaya enfocando por dónde puede caminar este proyecto, ¿sí? El formato del máster es 100% online. Sí que tiene una opción de una estancia presencial de 3 semanas en el Basque Culinary Center en Donosti. Y es una de las asignaturas que también se incluyen dentro del máster. Tenemos un número de plazas de total de 30 y la matrícula para el curso 23-24 sería lo que pone ahí, 9.175 euros, con la posibilidad de hacer un pago fraccionado. De esto hablaremos un poco más al final de la presentación y Amaya ya os explicará un poquito más, ¿sí? Y el máster también es un máster conducente a programas de doctorado, ¿sí? ¿Seguimos? ¿Vale? Sí. Bueno, ¿quién lo imparte? Aquí estamos las representantes de ambas organizaciones, ¿no? Ambas organizaciones que pertenecen a la Universidad de Mondragón. Yo por mi parte desde la Facultad de Ciencias Gastronómicas de Basque Culinary Center, donde aportaremos pues, el conocimiento más verticalizado, ¿no? Más orientado a la gastronomía, a las ciencias gastronómicas, con especial arreglo a entender conceptos como la transdisciplinariedad o multidisciplinariedad, ¿no? Y de qué manera la gastronomía tiene una visión más amplia de lo que quizás estábamos acostumbradas hasta ahora, ¿no? Una visión que denominamos aquí 360. Y por la parte de UESI, Arantxa. Vale, no, en la parte de OESI lo que sí que el enfoque que nosotros damos, como somos la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, como veis ahí, bueno, están las siglas, está abreviado en las siglas
en euskera, que estamos localizados en el País Vasco y bueno, para los que estáis al otro lado del charco, supongo que lo sabéis, pero con nuestra lengua oficial también, ¿sí? Bueno, como las dos facultades que veis ahí, que son con amplia oferta académica, grados, másteres, doctorados, títulos propios, bueno, sobre todo en ámbitos de educación, comunicación y cooperativismo, y como tal nuestro aporte, sobre todo en el máster, es más en el ámbito de las materias que pueden ser más de pedagogía, de didácticas y los ámbitos más del ámbito más docente del máster. Vale, entonces pasamos un poquito a lo que es el plan de estudios, ¿sí? Bueno, tenemos divididas como en distintos tipos de materias, pero básicamente tenemos unas que son de contextualización. Bueno, estas 5 materias que veis aquí, como lo podéis ver, son todas obligatorias. Son estas un poco las que nos van a dar un poco el marco más pedagógico a lo que comentaba antes Anaís, al contexto educativo, el contexto del rol del docente, el contexto de que pasamos del docente al uso que ha estado vigente durante muchos años y en muchos sitios todavía sigue vigente, a ser un poco más el facilitador del aprendizaje, ¿sí? Pasando un poco más lo que es la responsabilidad del aprendizaje al alumno, poniendo un poco más al aprendiz, al estudiante en el centro, ayudándole, facilitándole ese proceso, ¿sí? Para eso sí que es necesario que hagamos un poco un análisis o intentemos entender cuál es el contexto educativo en el que nos movemos hoy en día, cuáles son las tendencias, cuáles son los retos, pero también un poco a la hora de diseñar proyectos, qué características pueden tener los diseños de proyectos educativos, ¿sí? Luego, ya pasando a lo que es el rol del docente, como decía antes, el proceso de aprendizaje, el aprender, que es aprender todo esto, pasamos, o sea, de lo que es la figura del rol del docente, bajamos un poquito a lo que es ya la aplicación al aula, con la innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, para luego pasar ya un poco a diseños de experiencias de aprendizaje, que igual Anaís nos puedes explicarte un poquito más de esta materia y las que vienen, ¿sí? Sí. O sea, al final también queremos incorporar un poco la visión de que la educación ha de estar contextualizada y también hay que llevarlo a un ámbito más experiencial, ¿no? Un ámbito donde quizá adquiramos competencias de aprendizaje a lo largo de la vida y otras que nos van a servir para seguir de alguna manera actualizándonos de manera constante como docentes, porque al final tenemos que ir respondiendo de manera continua a los cambios y retos que se produzcan en el ámbito de la educación y en el ámbito de la gastronomía, ¿no? Como formadores de esos futuros profesionales del ámbito de la gastronomía. Después, como decía Arantxa, hay una serie de materias que son de carácter optativo. Bien, contaremos con estas 5 materias de las que habrá que seleccionar 3 para cursar. Se explicará en profundidad cuando haya dudas y llegue el momento. Habrá que elegir 4. 4. Sí, no, que digo, 4. Sí. 4. Bien, estas materias tienen un carácter un poquito más vertical, un poco más técnico. Nos ayudarán a profundizar, por ejemplo, en elementos de sala, coctelería, sumillería y atención al cliente. Nos ayudarán a profundizar elementos más de aprendizaje contextualizados a la cocina, con metodologías y herramientas de evaluación, por ejemplo, específicas. Hay una materia también muy orientada a la investigación en gastronomía, ¿no? Que es toda un área que está creciendo mucho actualmente. Esta materia es muy interesante para aquellas personas que tienen un especial interés en seguir hacia programas de doctorado, porque vamos a hacer una revisión de lo que quiere decir la investigación teórica en ciencias gastronómicas, que no únicamente tiene que ver con el acto de comer, sino como veremos es algo mucho más plural, que engloba desde la antropología hasta la fisicoquímica de los alimentos. Es muy interesante toda la investigación que se está haciendo en ese ámbito específicamente. También contaremos la posibilidad como optativa de venir al Basque Culinary Center en el mes de mayo-junio, cuando ya hace buen tiempo aquí también, que también es interesante, para que podamos disfrutar a tope también de la gastronomía que tenemos aquí y vivir una experiencia más inmersiva con procesos de simulación, con poder observar en un entorno real, ¿no? Cómo realmente se comportan estos docentes de gastronomía de esta universidad, que son referentes, ¿no? En muchos aspectos y en muchos ámbitos. Y luego también tenemos una asignatura de diseño, enseñanza y aprendizaje en ecosistemas digitales, también
muy en boga, muy de tendencia y que cada vez va a tender a más. Este mismo máster es un ejemplo, ¿no? Que es online. Y eso, y luego tendríamos como por último el desarrollo y defensa del proyecto, que como os ha explicado Arantxa, no lo remitimos únicamente a la última fase de este periodo lectivo, sino que lo que hacemos es abrir este desarrollo de proyecto ya en enero para que cada mes también, a medida que vayamos avanzando, sobre todo en la materia de diseño de experiencias de aprendizaje y en las que tienen que ver con herramientas un poco más técnicas del ámbito de la gastronomía, para que podamos ir avanzando en paralelo en el desarrollo de este proyecto, ¿verdad? No sé qué es. No, cada curso que viene a la promoción a la segunda promoción sí que hay una asignatura nueva que no aparece, que nos ha pasado, no aparece en el Learner Journey, que es la relacionada con resolución de conflictos. Resolución de conflictos. Por eso son las 4. Hay que elegir 4 de 6 posibles optativas. Eso es. Bueno, ¿qué metodología vamos a utilizar? Vale, en cuanto a la metodología, bueno, sí que si alguno conocéis un poco lo que es la Universidad de Mondragón Universidad de uno de nuestros lemas es el Learning by Doing, ¿sí? Igual, bueno, está muy trillado por ahí, ¿no? En general, nuestra metodología está basada en metodologías activas, bueno, pues aprendizaje basado en problemas, resolución de proyectos, retos, casos prácticos. Igual diréis, y vale, ¿y todo esto online cómo se hace? Porque hay mucho trabajo, hay trabajo en grupo, hay trabajo individual, hay, bueno, pues todo esto, tener la seguridad que lo conseguimos hacer, ¿vale? Tenemos las facilidades y tenemos el entrenamiento para poder hacer que las tareas de aprendizaje que se proponen sean todas basadas en metodologías activas, proponiendo problemas, proponiendo situaciones a las que los alumnos a través de bueno, comentar entre ellos, trabajar entre ellos, puedan ir solucionando, y dando bueno, cabida a las distintas posibilidades, ¿sí? Y como veis ahí tenemos distintas herramientas de apoyo, ¿sí? Tenemos clases online en directo, que son, bueno, ponemos periódicas, en principio son cada semana, todas las materias tienen algún tipo de conexión, mínimamente son sesiones síncronas en las que también, bueno, pues se dedican a la discusión de temas, de problemas, de comentarios que hayan podido surgir a lo largo de toda la semana en el foro o a la hora de realizar las tareas de aprendizaje o que el profesor utiliza para aportar nuevos contenidos o para incluso hacer una pequeña, ya me saldrá, un pequeño debate entre una pequeña rueda, mesa redonda, mesa redonda, ¿sí? Entre varios invitados o lo que sea, ¿no? Y en su defecto, lo que sí que, estas son la mayoría de las sesiones, ¿no? Y en alguna ocasión también puede haber una sesión en la que le llamamos aula abierta, en la que el profesor se conectará y los alumnos que tengan dudas puedan ir resolviéndolas según las necesidades, ¿sí? También tenemos tutorías individuales, grupales a lo largo del curso, pues normalmente Anaís y yo nos responsabilizamos de ello. Y el seguimiento del proceso de aprendizaje por parte de profesores expertos, ¿sí? Aparte de la estancia que comentábamos antes en el Basque Culinary Center. Bueno, ¿a quién está dirigido? ¿A quién va dirigido? Pues a cualquier persona que esté inquieta por entender cómo podemos desde el punto de vista de la educación, ¿no? Generar un futuro, una generación de profesionales que puedan ser capaces de atender a los retos de la gastronomía, básicamente. El perfil es muy amplio, pero sí que por cómo está construido este máster, por el tipo de metodologías que utilizamos, por los espacios de conexión que buscamos, especialmente indicado para aquellas personas que sean inquietas, que tengan una mente un poco emprendedora, es decir, que en su día a día les gustara, o si es así su día a día, diseñar nuevas experiencias de aprendizaje con mentalidad creativa, es decir, vamos a entender la gastronomía y la educación quizá desde una perspectiva diferente, atentas a los cambios en el ámbito educativo y ámbito gastronómico, que necesiten estar un poco al día de los cambios, ¿no? Incluso desarrollar competencias propias para ese aprendizaje a lo largo de la vida que nos permita dar respuesta, ¿no?, a estos retos.
Hablamos concretamente de docentes en activo en escuelas de cocina o en centros de formación profesional, que hayan podido acceder a la profesión docente a través de máster en secundaria, por ejemplo, ¿no? Y que en su día a día pues, se dediquen a dar clases, a ser educadores y educadores en el ámbito de la gastronomía, bueno, y quieran darle una vuelta de tuerca a cómo se plantea, ¿no? También ese método y las metodologías que utilizan. Docentes universitarios o personas encargadas de la formación en centros de restauración. Más de lo mismo, no únicamente para aquellas personas que trabajan en el ámbito de la educación, sino si en tu día a día, en tu empresa, en tu restaurante, en tu hotel, necesitas o eres una persona que está un poco detrás de la capacitación de tus compañeros y tus compañeras, pues también este máster te puede dar pistas de cómo realmente generar esas experiencias de aprendizaje. En graduados universitarios que buscan redirigir su carrera hacia la docencia en gastronomía. Más de lo mismo, ¿no? Te gusta, eres una persona que eres cercana a la educación, que tienes contacto con alumnos o alumnas o quieres hacer un viraje hacia allí, ¿no? Y te parece que la gastronomía es un campo interesante a explorar. Bueno, pues este máster también puede responder a tus inquietudes. Y luego profesionales no docentes interesados en el ámbito de educación en general, como decía, incluso desde el punto de vista de la consultoría o de la empresa privada, de la industria, con carreras que no estén vinculadas a la gastronomía también, porque se aporta mucho valor, se enriquece mucho el debate y la visión de gastronomía 360 si aplicamos también pues, una mirada más plural, ¿no? En función de la formación de aquellas personas que son parte de este equipo. Pues para todos vosotros y vosotras que tengáis estas inquietudes, pues este máster puede satisfacer un poco vuestras preguntas o vuestras inquietudes, ¿no? De cara al futuro. Calendario. Muy bien, sí. Yendo a aspectos un poco más prácticos, igual también aprovecho para contestar algunas preguntas que ya he visto por ahí. Bueno, como hemos visto antes, el periodo lectivo sería de la última semana de septiembre, ¿sí? Comenzaríamos con lo que sería el plan de acogida, bueno, pues para familiarizarnos con la plataforma y, bueno, conocer un poco al grupo y todo esto. Esto sería la última semana de septiembre y terminaríamos en junio todo lo que es sobre todo la actividad docente, ¿sí? Lo que son las materias que hemos visto en el plan de estudios que os hemos compartido, ¿sí? Luego sería ya hasta mediados de julio los que decidieran presentar el trabajo fin de máster en la primera convocatoria y los que decidieran hacerlo en la segunda, por lo que fuera, sería ya a final de septiembre y bueno, ya lo iríamos viendo cómo va desarrollándose, ¿sí? Igual sí que conviene comentar que las materias, tanto, o sea, hemos visto antes que unas son obligatorias y otras son optativas. La duración de las materias de las obligatorias normalmente es de 4 semanas, empiezan y terminan. O sea, yo empiezo con la primera, empiezo y termino. La segunda, lo mismo, ¿sí? Son una duración de 4 semanas y ya las optativas son de una duración de, no sé si habéis fijado, el creditaje también es diferente, por lo que la duración es de 3 semanas, ¿sí? Por eso la estancia opcional en BCC, que es una de las materias optativas, bueno, corresponde ahí entre finales de mayo hasta mediados de junio de 2004 serían, ¿sí? Como hemos comentado antes, un creditaje de 60 STS, lo que viene a corresponder unas 1.500 horas de dedicación. Estimamos una dedicación, bueno, de unas 15, 18 horas semanales, aunque puede haber momentos puntuales en los que, bueno, pues debido a los trabajos que se me pueden haber acumulado, que se me pueden haber acumulado con el grupo, lo que sea, puede necesitar un poquito más de dedicación, ¿sí? Pero una estimación aproximada entre 15 y 18 horas de trabajo semanal. Otra cosa que quería comentar, hemos dicho antes que las sesiones síncronas serán semanales. Las sesiones síncronas son los martes, una duración de 2 horas, ¿sí? Este curso lo estamos haciendo de 3 a 5, 3 a 5 horario GMT más 1. Bueno, debido a la especificidad del alumnado que tenemos gente que está en Seúl, pero tenemos gente que está en Latinoamérica y gente que está en Europa. Entonces, era la manera de poder acompasar todo. Dependiendo de la matrícula que tengamos en el curso que viene, pues bueno, será de 3 a 5 GMT más 1 o pueda ser de 4 a 6, ¿sí? Para que, bueno, os podáis ir haciendo un poquito a la idea. Luego,
En algún momento sí que puede haber otros momentos, aparte de los que puedan estar ya especificados en el calendario desde el comienzo, pero esos sí que se avisan con una semana y pico de antelación para que os podáis adecuar a ello. Yo voy a responder a Verónica, que veo que tiene una pregunta en relación con el programa de doctorado. Yo creo que encaja con la parte de proyecto. Cada programa de doctorado en cada universidad tiene unos criterios de acceso diferentes, Verónica. Entonces, dependiendo de dónde quieras o decidieras seguir adelante con tu programa de doctorado, este máster, al ser oficial, es conducente, es decir, te abre las puertas. Sí que es verdad que si tienes interés directamente ya en hacer una carrera académica, puedes utilizar el proyecto fin de máster para comenzar a darle forma a esa futura o primer paper o tesina que vayas a tener que presentar para entrar en ese programa de doctorado. La experiencia que tengo que aquí en el DBCC no se exige una tesina como tal, es simplemente un pequeño abstract, cuál es ese proyecto de investigación que vas a llevar a cabo y por lo tanto el proyecto que se pudiera realizar en este máster podría encajar si realmente el interés fuera seguir en este programa de doctorado. Pero bueno, eso sería una duda que derivaríamos a los compañeros que están a cargo de este programa, si quieres seguir adelante. Pero bueno, el proyecto fin de máster tiene un talante académico, ¿vale? Tiene una parte, sobre todo, tiene que haber una aportación a la literatura, tiene que haber una aportación a la ciencia. Entonces sí que tiene un poquito ese carácter, ¿no? Abre un poco esas puertas a que luego podáis continuar con ese proyecto, ¿no? Haciéndolo más grande con un programa de doctorado. No sé si he podido contestar. Yo añadiría un poco, Anaís, también, ahí sí que hay una de las asignaturas de las materias opcionales, la de ciencia que hablamos nosotros, que la llamamos por acortar un poquito, que esa también te ayuda, te da pie a poder ser conducente más al doctorado, que te da más perspectiva. Se indagan temáticas, pero también metodologías habituales, con ejemplos reales, también para que os hagáis un poco a la idea de qué significa, ¿no? Hacer investigación científica, académica en el ámbito de las ciencias gastronómicas, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis interés, hay herramientas para que empecéis a dar pasitos, ¿no? Y no empecemos de cero, que eso siempre ayuda. Tener cerquita el primer paper ayuda siempre. Eso es. Yo, un poco siguiendo con Verónica, que está muy activa en las preguntas, comentaba la primera pregunta, a ver si el máster se puede hacer en 2 años. En principio, el máster está diseñado para hacerlo en 1 año. Bueno, pues habría que ver qué posibilidades o qué habría que hacer, ¿vale? O por qué no. Pero bueno, en principio es un máster de 2 años, ¿sí? Y luego también preguntabas, Verónica, sobre el significado de ecosistemas digitales, ¿no? De lo que es la materia de ecosistemas digitales. Bueno, en principio en esta materia lo que se pretende es daros a conocer un poco lo que son las fases necesarias para la implementación de una experiencia innovadora digital, ¿sí? La digitalización la tenemos por todos los lados, ¿sí? Pero lo que es en el ámbito de la docencia cada vez es más. Y más como facilitación en la docencia, de lo que hablábamos antes, ¿sí? Entonces, bueno, pues es un poco intentar daros instrumentos, daros conocimientos para poder llegar a esa práctica docente, ¿no? Pues ahondar en aspectos de procesos de enseñanza-aprendizaje en dichos ecosistemas, innovación en los recursos didácticos. Bueno, pues hace énfasis en distintos aspectos relacionados con las tecnologías de la información, comunicación, todo lo que está relacionado con los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Creo que alguna otra pregunta también tenemos por ahí. Emiliano también preguntaba el trabajo fin de máster, que hacia dónde va orientado en su formato. Bueno, yo creo que más o menos ya hemos ido respondiendo, pero Emiliano, al final es una visión un poco científica también la que buscamos, un poco más teórico-académica, ¿no? Entonces sí que este trabajo, este proyecto fin de máster tiene 2 palancas principales y es la educación y la gastronomía, ¿vale? Tienen que ir las 2 inoculadas en este trabajo fin de máster y luego tiene un apartado de desarrollo de un marco teórico en función de un objetivo que nos planteemos, una pregunta, ¿no? que tengáis en la cabeza, unas hipótesis que hay que contrastar y luego, bueno, la metodología para el contraste de esas hipótesis. Puede ser más o menos práctico en función de cómo lo vayamos enfocando, ¿vale? Pero sí que tiene que tener ese componente un poco teórico-académico, ¿vale? Que esa suele ser como la duda, yo creo, general. Bien. Bien. A ver, alguien preguntaba a ver si se va
va a mandar la grabación. Amaya, Sí, sí, ¿no? bye, efectivamente, eso quería comentar. No os preocupéis para aquellos que os habéis incorporado un poquito más tarde o bien os tenéis que marchar un poquito antes también o no podéis, si conocéis a alguien también que no haya podido estar, no os preocupéis porque os enviaremos la grabación, ¿vale? Para que lo veáis todo y bueno, también comentar que continuamente, ¿no? Todo el equipo estamos para cualquier consulta, duda que tengáis, tanto de las materias como nos han contado, de la metodología incluso de todo el proceso, ¿no? De inscripción y de admisión, ¿verdad? Que de hecho está en activo ya. Si os parece que hemos tenido alguna pregunta también, pasamos a explicar un poquito los pasos de este proceso, ¿vale? Y animaros porque estamos recibiendo muchas preguntas y en eso consiste también, ¿vale? Que os podamos resolver todas estas dudas en este espacio. Lo comentado, las inscripciones, como decíamos, las inscripciones están abiertas, sí, ya se han abierto y con algunas candidaturas ya estamos en este proceso que comentábamos. Hacemos un poco un proceso de admisión, bueno, con el objetivo de ver, por un lado, los requisitos que se necesitan para hacer esta formación, pero por otro lado también para conocer un poco vuestras necesidades, vuestra motivación, ¿no? Vuestras inquietudes y ver que esta formación pues, se adapta, ¿no? O puede dar respuesta a eso que buscáis. Bien, lo primero que hay que hacer es la inscripción. La inscripción se realiza online, ¿vale? Os vamos a compartir también, es en la página web de Mondragón Universitatea, os vamos a compartir el enlace enseguida por el chat. Tenéis que hacer la inscripción y al principio el primer paso es, bueno, la entrega de los datos personales. Sí, algunos tendréis que rellenar un formulario con todos los datos personales y tendréis que subir también un documento de identidad en vigor. ¿Sí? De ahí pasaríamos al siguiente paso, que sería ver si se cumple con el requisito de acceso, ¿no? Que es al final tener estudios universitarios, bien sea un grado o una licenciatura, puede ser en diferentes áreas de conocimiento. Los documentos a entregar sí serán diferentes según los estudios donde se hayan realizado, ¿sí? En el caso de ser una universidad nacional aquí en España, si estás cursando una carrera universitaria en estos momentos, necesitaríamos tener el expediente académico, digamos, de la muestra de las calificaciones. Y si ya se cuenta con una titulación, pues bien tener el certificado de haber solicitado esa titulación o bien el certificado de titulación, ¿sí? En el caso de haber cursado los estudios en un país de la Unión Europea que no sea España, sí se debe presentar el documento SED, ¿sí? Es el documento al final que acompaña, digamos, a cada uno de los títulos universitarios, ¿vale? Es el documento que nos indica al final si esos estudios realizados son conducentes a un máster, ¿vale? Y por último, en el caso de ser un país fuera de la Unión Europea, ¿vale? Que tenemos muchos casos, se deberá presentar la titulación apostillada, ¿vale? Y un certificado académico también apostillado. De todas maneras, como os decíamos, cualquier duda os damos asistencia individualizada, ¿vale? Por si cualquier duda que tengáis en toda la documentación a entregar, estamos todo el equipo ahí para asistir en ello, ¿vale? Una vez tengamos toda la documentación, también os pediremos el currículum vitae, ¿vale? Para conocer un poco vuestro recorrido y os citaríamos ya una entrevista con las coordinadoras, ¿verdad? ¿Verdad, Anaís, Arantxa? Yo más que entrevista, lo llamaría conversación, ¿no? Simplemente para conocer un poquito, ¿no? Pues esas motivaciones, esas inquietudes que tenéis y para ver efectivamente, como os decía antes, si esta formación cumple con aquello que necesitáis o esperáis, ¿vale? Una vez hagamos la entrevista, os indicamos del estado de vuestra candidatura y en ese momento se realiza la reserva de plaza, ¿vale? Tendríamos una semana para realizar esa reserva de plaza, que luego también veremos cómo. Y por último, en el mes de julio ya realizaríamos, digamos, la matriculación al máster, ¿vale? Vamos a pasar, en cuanto al coste, vamos a hablar del coste también y de lo que conlleva, digamos, la matrícula. El coste del máster, como veis, son 9.175 euros, perdonad, y se abonan de manera fraccionada.
1.000 euros abonarían en el momento de hacer la reserva, ¿vale? Lo que os hemos contado antes. Una vez la candidatura es aceptada, tenéis una semana, ¿vale? Para hacer la reserva de plaza y abonar esos 1.000 euros, ¿vale? El resto del importe se abona de manera fraccionada en 3 cuotas, ¿vale? La primera cuota se abonaría a la hora de hacer la matrícula, ¿sí? En el mes de julio aproximadamente, y las 2 siguientes ya de forma bimensual, ¿vale? A partir de esa matriculación, digamos. Como veis, este precio o este coste incluye pues, toda la parte de material didáctico, ¿no? Las sesiones síncronas que comentaba también Arantxa todos los martes, ese seguimiento que tendréis también de toda la tutorización, el acceso a la red de bibliotecas de todo Mondragón Universitatea, así de todas las facultades. Y por último, que veo que estamos recibiendo muchas preguntas y vamos a ir a ellas, el tema de las becas, ¿sí? Para aquellas personas que residís en España, hay becas oficiales del Ministerio de Educación, ¿sí? El plazo, de hecho, está abierto, lo acaban de abrir las becas del Ministerio de Educación, las becas MEC, lo abrieron hace 2 días y, si no me equivoco, están activas hasta el 27 de mayo, ¿sí? Los estudiantes internacionales, sin embargo, ahí tenéis que solicitar esa información de becas en las instituciones de vuestros propios países, ¿vale? Nosotros conocemos algunas becas que se dan en diferentes países, entonces, bueno, si nos mandáis la solicitud de información, os podremos igual orientar en cuáles son las becas, algunas de las becas que se suelen dar en diferentes países, ¿vale? Y vamos, si queréis, Anaís y Arantxa, pasamos, si os parece, a las preguntas, ¿vale? Que hemos tenido. Indicaros también que en ese código QR podéis escanearos podéis escanearlo y os podéis bajar el programa formativo completo, ¿vale? Tenemos el dossier del máster con toda la información que hemos estado hoy hablando en esta sesión. De todas maneras, como os decíamos, os compartiremos tanto la grabación como el programa formativo, ¿vale? El dossier. Vale. Vale, por ejemplo, veo Miriam Olvera, ¿no? Pregunta por ejemplos de trabajos que se hayan elaborado en esta primera edición. Es verdad, de esta sesión, Están de este año. Están en ello, Miriam. Con suerte los primeros presentan en julio y ahí podremos, sí, si tendríais como referencia los que se han hecho este año para el año que viene, ¿no? Por ejemplo. Eso sí, están en ello, están dándole forma ahora mismo, no podemos compartirlos. ¿Vale? ¿Qué más? Genial. Luego hay varias también... preguntas. Sí. Adelante, María. Barkatu, Emiliano también nos comenta, ¿no? Estaría terminando, caso concreto, pero estaría terminando la licenciatura en gastronomía este año, ¿no? Es profesor también, pero estaría finalizando en noviembre, ¿sí? Visto que el máster sí inicia en octubre, quizás Emiliano debería ser para la siguiente edición, ¿vale? Al final, pensar que tenemos una edición de cada máster de cada año, ¿sí? Entonces siempre empezaríamos en el mes de octubre. Es así que 6 meses antes abrimos las inscripciones. Yo iba a comentar que hay varias preguntas con un poco casos más específicos, ¿no? De si, la posibilidad de titulaciones, efectivamente. Pues habría que ir viendo cada uno. Eso es, habría que analizar, ¿sí? Lo que os comentábamos al inicio. Podéis escribirnos, o bien, como tenemos ya la pregunta aquí, si os parece, en el transcurso de la semana os podemos contactar desde el equipo y ver cada caso concreto, ver vuestras titulaciones y poder daros una ayuda, una respuesta en todo esto. Sí, lo mismo, si está avalado por el SENESID, todo eso os lo podemos seguir, os lo podemos decir de manera individualizada, pero efectivamente, al ser un título universitario, un título oficial, estaría avalado por el SENESID en Ecuador. Yo creo que de hecho, en esta edición del máster tenemos alguna persona de Ecuador. Sí.
Sí, o sea que Ya lo, sí. respuesta. Valentina pregunta si hay límite de edad. No, Valentina. No. No hay ningún Si no, límite. no estaría yo No, aquí. rotundo. Ni por arriba ni por abajo, no te preocupes. No. Bueno, por abajo sí, porque tiene que ser ya. Porque si no, Hombre, una nada. vez se cumplan los requisitos, pero me refiero, si has conseguido terminar No. tu grado con 18 años, también puedes entrar, no pasa nada. Sí. ¿Vale? Eso sería, no sé si tenemos alguna pregunta No más. sé, De no todas sé si. maneras, lo mencionado, nos podéis contactar. Tenéis ahí en la última pestaña, os vamos a dejar ahora el enlace si os parece, creo que lo estaba sacando, lo tengo por aquí, ¿vale? De inscripción también y un email al que nos podáis escribir, ¿sí? Para que, como decía Arantxa, podamos ver caso a caso, ¿sí? Una última pregunta, Maya, de Verónica. Dice, Sí, ¿las preguntas se realizan en castellano o en inglés? En castellano. Ujú. En castellano. De hecho, en los requisitos, si te has fijado, no tenemos ningún requisito. Hay una recomendación para ingresar, de que se pueda mejor ingresar con un B2 de inglés para poder, bueno, pues en su caso, algunas seguir con estudios documentaciones, o lo que ¿no? sea, documentación o lo que sea, pero no, el máster es, antes alguien que había entrado tarde también preguntaba, es 100% online, con la posibilidad, eso sí, de poder hacer una estancia de 3 semanas, una de las materias optativas en presencial en BCC, en el Basque Culinary Center, y lo demás, el máster es en castellano, con lo que los trabajos son en castellano. Ujú. Ujú. Eso es. Pues si os parece, damos por finalizada la sesión. Agradeceros a todas y a todos. Anaís y Arantxa, os doy la palabra si queréis. Nada, muchas gracias a todos. Animaros a participar con nosotras en este máster. Y adelante. Igual sí que no sé, una cosita que igual no hemos aclarado demasiado es este máster no es el que habilita para dar clases en secundaria en España, ¿vale? Ese es el de secundaria. Este no es el que habilita, no es habilitante. ¿De acuerdo? Ujú. Sí. Y adelante. Pues nada, muchísimas gracias y animaros a que no os quedéis con ninguna duda. Os han dejado el email de cursos, cualquier cosa que tengáis, o sea, no os quedéis con la duda dentro. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Hasta luego a todos. Gracias. Gracias. Luego.